Bueno, entonces vamos con el siguiente video. Y bueno, aquí véanlo con calma, consulten algunas notas en la red, en los libros si es necesario. Voy a tratar de hacerlo más claro que pueda. Y tenemos lo siguiente. En esta aplicación vamos a ver algo que se conoce como una descomposición en respuesta transitoria y respuesta en estado estable, que es una descomposición más de unas ciertas entradas cuando éstas ingresan a un sistema LTI. Entonces, dependiendo de la literatura que ustedes consulten, resulta ser que esta descomposición solamente se llama así cuando la entrada a un sistema LTI es periódica o sinusoidal, es decir, senos y cosenos. Alguna otra literatura maneja esta misma descomposición independientemente de quién sea la entrada. Nosotros, basándonos en referencias específicas, vamos a tomar que esta respuesta solamente va a ser posiblemente descomponerla de esta manera cuando la entrada sea periódica o senos y cosenos. Entonces sabemos que la entrada pues siempre es una descomposición en estado 0 y entrada 0. Cuando yo agrupo todo lo que depende de los modos del sistema le llamo natural y a lo que sobre le llamo forzada, y sinónimo de natural homogénea, sinónimo de forzada particular. Bueno, y hay una descomposición más que tiene que ver con lo que se llama respuesta transitoria y respuesta en estado estable, que la podemos nosotros tomar como homogénea y particular. Será otro sinónimo de transitoria y en estado estable. Voy a platicar rápidamente de qué se trata esta descomposición y luego lo veremos con un ejemplo. Veremos las limitantes de Fourier y las ventajas de Fourier que tiene al respecto de esta descomposición. Cuando nosotros hacemos estado 0 y entrada 0, tenemos modos del sistema más la convolución. Recuerden que la convolución en general también arroja modos naturales del sistema. Por lo tanto, ¿qué pasa si el sistema es asintóticamente estable? Si el sistema es asintóticamente estable, quiere decir que los valores característicos, los valores propios de la ecuación característica, cuando igualamos a 0 para encontrar los modos del sistema, estos tienen parte real negativa. Si recordamos que era asintóticamente estable, quiere decir que esta entrada va a desaparecer. Es decir, son exponenciales con exponentes negativos. Cuando t tiende a infinito, esta parte tiende a desaparecer. Y si cuando hacemos la convolución, como también en general arroja modos del sistema, pues el sistema es asintóticamente estable, también esa parte desaparece. Entonces, la parte que sobra va a ser lo que vamos a conocer como estado estable después de que el tiempo haya transcurrido por mucho tiempo. Valga la redundancia, y la respuesta transitoria pues se refiere a los modos del sistema, porque como tiene exponentes negativos, si el sistema es asintóticamente estable, cuando el tiempo tiende a infinito, esta función tiende a desaparecer. Obsérvese que esta parte de transitorio y estable desaparece si el sistema no es asintóticamente estable. Si el sistema no es asintóticamente estable, significa que no podemos garantizar que los modos desaparecen, porque en general la parte real sería positiva, y cuando t tiende a infinito, pues esta parte en lugar de que desaparezca tiende a predominar, porque este término tendería a infinito. Entonces, la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable, ¿por qué se refiere en particular en la literatura, en cierta literatura, a estas dos señales? Vamos a ver que si una señal sinusoidal entra, al final, cuando veamos, apliquemos el límite cuando t tiende a infinito, resulta ser que lo que sobra en la respuesta del sistema es una sinusoide. ¿De qué tipo? Escalada y desfasada. Cuando la entrada sea una entrada periódica, después de que hagamos el límite cuando t tiende a infinito, la respuesta sigue siendo una entrada periódica. Sigue siendo una salida periódica. Es por eso que ahí es cuando hablamos de respuesta transitoria y respuesta en estado estable. Voy a hacer un ejemplo. Ok, entonces tomemos nuestro clásico sistema que nos ilustra todo, un sistema de primer orden. Y tomemos este sistema de primer orden, que sería y punto más y igual a x, a la entrada. Tomemos condiciones iniciales iguales a 0. No tiene mayor importancia condiciones iniciales iguales a 0 en esta descomposición cuando el sistema es asintóticamente estable. ¿Por qué? Porque lo único que va a pasar es que estamos obviando esta parte. Si las condiciones iniciales no fueran 0, estos números serían diferentes de 0 y entonces tendríamos modos naturales. Pero cuando t tiende a infinito, observen qué va a pasar. Si sacamos la ecuación característica, nos queda que el valor propio es menos 1. Por lo tanto, los modos naturales
serían e a la menos t. Cuando t tiende a infinito desaparece. Entonces, en este caso que el sistema es asintóticamente estable, considerar esta parte o no afecta en lo que va a ser transitorio y estable. Recuerden que la convolución en general también nos da modos del sistema y la otra parte que tiene que ver con la entrada. Vamos a ver cómo sería en este caso. Supongamos que tenemos condiciones iniciales 0 y tenemos una entrada sinusoidal, en este caso coseno de t. ¿Sí? Aquí no le hagan caso, me equivoqué. Para t mayor o igual que 0 entra esta función. Entonces vamos a aplicar Fourier. Y vamos a aplicar Fourier por dos caminos distintos. ¿Sale? Para ver cuál es la debilidad o la fortaleza de la teoría de Fourier. Miren, si aplicamos transformada de Fourier, factorizamos la y de omega, pasa dividiendo y tenemos esta función por x de omega. ¿Sí? Nomás hay que pasarla dividiendo. Lógicamente, por la definición de función de transferencia, pues identificamos rápidamente la función de transferencia. La función de transferencia es 1 sobre j omega más 1. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a hacer una solución utilizando convolución. Si yo aplico transformada inversa de Fourier, me queda que y de omega es y de t. Y la transformada inversa de la función de transferencia es la respuesta al impulso, que en este caso sería ¿quién? Sería e a la menos t. ¿Ok? Y la transformada inversa de x de omega, pues es el coseno. Aquí estoy pensando que la transformé, no sustituyo la expresión, nomás pienso que la transformo, y luego cuando la regreso, pues me da el coseno de t. Entonces, ¿qué hacemos? Pues una convolución entre estas dos funciones. Recuerden que la convolución conmuta, entonces es independiente quien desplace. En este caso estamos desplazando la respuesta al impulso, que es la transformada inversa de esta expresión. Ahí está. Hacemos esta integral. Pensamos que las funciones en negativos valen 0, porque estamos pensando que este sistema solamente se altera para t mayor o igual que 0. Tenía condiciones iniciales iguales a 0, entonces la convolución se reduce de 0 a t. Si hacemos esta integral por partes, sale recursiva, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí pueden ver ustedes el procedimiento con calma. Pueden deducir y ver si está bien o no está mal la expresión. Y ok, total que al final nos queda esto. Ok, como al final nos queda esto, pues entonces observemos que la respuesta a estado 0, como habíamos dicho, en general siempre arroja modos del sistema en general y arroja una parte que no tiene que ver con los modos del sistema. En este caso sería la respuesta natural y la respuesta forzada. Si no hubiéramos tenido condiciones iniciales iguales a 0, pues entonces a esta respuesta hay que sumarle las condiciones iniciales por los modos, que en este caso solamente hay un modo que sea la menos t. Entonces lo único que cambiaría para la respuesta total, si las condiciones no hubieran sido 0, es que tendría otro coeficiente, porque hay que sumarle una expresión con la misma función pero con otro coeficiente debido a la condición inicial. Entonces, observen qué pasa cuando t tiende a infinito. Cuando t tiende a infinito, pues esta cosa tiende a desaparecer. Entonces, en ese sentido decimos que esta es la transitoria, porque está desapareciendo. Como les dije, esto es porque el sistema es asintóticamente estable. Si nos hubiera salido positivo, entonces pues no, la transitoria no existe, ¿no? Solamente hablamos de esa descomposición en ese tipo de sistemas asintóticamente estable, y aparte debida a senos, cosenos o señales periódicas. Los senos y cosenos entran dentro de la clasificación de señales periódicas. Algunos autores manejan el mismo concepto. Independientemente de quién sea la entrada, van a llamarle transitoria a los modos del sistema, porque si es asintóticamente estable desaparece, y le van a llamar a respuesta en estado estable a lo que sobre después de que el tiempo tiende a infinito. Entonces fíjense cómo vamos a hacer esta descomposición. Habíamos visto cuando estábamos viendo series de Fourier que una suma de senos y cosenos lo podemos ver como un coseno desplazado y escalado. ¿Cómo era eso? Era cuando pasábamos de los ANs y BNs a los CNs en las series de Fourier. Entonces, ¿quién es igual el CN? El CN es AN al cuadrado, que sería un cuarto, más BN al cuadrado, que sería un cuarto más un cuarto es un medio, y es raíz cuadrada de eso, por lo tanto nos queda 1 sobre raíz de 2. ¿Y a quién es igual el desfasamiento? El desfasamiento, recuerden que solamente es una identidad trigonométrica, el desfasamiento es menos BN, que era el coeficiente del coseno, entre AN, que es el coeficiente del seno, tangente inversa. El menos era porque, como habíamos planteado nosotros nuestra descomposición, y entonces nos queda un medio entre un medio, eso nos da 1, tangente inversa, menos 45 porque es menos BN entre AN. Entonces esta expresión de aquí arriba nos queda igual a la de aquí abajo. Solamente es una transformación. Chequen sus notas y van a ver que la identidad es para pasar de aquí para acá es inmediata. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo? El sistema tenía entrada un coseno. Al final, ¿qué sale?
sale el coseno con la misma frecuencia que era frecuencia 1, pero sale escalado y sale desfasado. Lógicamente que también tiene un modo natural. Pero ¿qué pasa cuando t tiende a infinito? Cuando t tiende a infinito, pues entonces este no está. Y nos queda nada más la respuesta en estado estable, que sería este coseno, que fue el que entró, pero queda escalado y desfasado. Y precisamente esa es la importancia. Ahora que vean circuitos avanzados o ya lo hayan visto o lo estén viendo, cuando uno utiliza el concepto de fasores, pues simplemente lo que uno está haciendo es encontrar el escalamiento y el desfasamiento, que eso es lo que le llamamos el fasor. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es importante cuando uno resuelve circuitos eléctricos con fasores. Lo que uno está encontrando es la respuesta en estado estable. No te están importando la parte natural, porque estás pensando que ya transcurrió mucho tiempo. Entonces, cuando uno aplica Fourier, pues lo que hace es precisamente ver cuánto vale esta parte y cuánto vale esta parte, sin importante cuál fue la respuesta natural, porque estás pensando que encuentras la solución cuando haya pasado mucho tiempo. Eso nos lo da Fourier de manera inmediata. Es decir, si queremos encontrar la solución de una ecuación diferencial por medio de Fourier, pues resulta ser que no nos da toda la parte. Primero nos da la parte de respuesta, la parte de estado cero, porque las condiciones iniciales no aparecen en la transformada de Fourier. Pero también, cuando uno aplica esta técnica, nada más nos da la respuesta en estado estable, no nos da los modos naturales. Veamos, ¿qué pasa si en lugar de irme por convolución, hago transformada inversa sustituyendo la expresión matemática de x de omega? Bueno, ¿qué pasaría? Pues fíjense lo que pasaría. Ahorita voy a regresar a esta expresión, ¿ok? Aquí esto lo dejamos, ahorita lo explicamos. Voy a regresar a la expresión. ¿Qué hubiera pasado si sigo desarrollando esto en Fourier sin utilizar convolución? Fíjense qué hubiera pasado. Perdón. Tenemos que x de omega era un coseno y su frecuencia era 1. Transformada de Fourier de un coseno es pi delta de omega más omega 0, que vale 1, que era la frecuencia del coseno, y más pi por delta de omega menos omega 0, que era 1. ¿Sale? Esta es la transformada de Fourier de un coseno, chéquenlo en sus notas. Entonces voy a empezar a hacer matemáticas aquí. ¿Qué habíamos visto nosotros? Cuando tengo una función que depende de omega por delta de omega, propiedad de la delta de Dirac es que la función que depende de omega se evalúa en donde el argumento se haga 0. O hago un cambio de variable, t igual a omega más 1, y todo esto le llamamos t si quieren, o otra letra la que quieren, u igual a omega más 1. Entonces pongo esto en términos de u, es decir, omega, si u es igual a omega más 1, omega es igual a u menos 1, y entonces evalúo en u igual a 0, o directamente evalúo en omega igual a menos 1, propiedad de la delta. Entonces esta omega desaparece, ahí está. ¿Por qué? Porque la tengo que evaluar en donde el argumento se haga 0, de manera similar de este lado. Cuando multiplique esta función que depende de omega por esta delta, propiedad, evalúo en donde omega se haga 0, que sería en omega igual a 1, y nos queda aquí 1. Y aquí hay que evaluar en menos 1, porque es donde el argumento se hace 0, aquí menos, ¿no? Y entonces precisamente esta propiedad matemática pues apaga el modo del sistema. ¿Por qué lo apaga? Pues porque si yo quisiera hacer transformada de Fourier inversa de esta, es una exponencial, pero por la propiedad de la delta, esta función que depende de omega se vuelve una constante compleja, pero ya es una constante. La omega desapareció por la evaluación. Eso hace que si yo sigo por este término, el modo natural no aparezca, porque se apaga gracias a la propiedad de la delta. Entonces continuamos. Entonces nos queda aquí, ¿no? Entonces ahora sí vamos a aplicar transformada inversa de Fourier. ¿Qué pasa con la transformada inversa de Fourier? Yo sé que la transformada del número 1 es 2pi delta de omega. Entonces aquí me falta el 2. Multiplicamos por 2, dividimos entre 2. Aquí también multiplicamos por 2, dividimos entre 2. Entonces 2pi delta de omega, transformada inversa es un número 1. Pero no tengo omega, tengo omega desplazada. Cuando yo hago un desplazamiento por propiedad de Fourier, eso significa que la función original estaba multiplicada por una exponencial compleja. Es decir, transformada inversa, que cuando multiplico aquí por 2 y divido entre 2 de 2pi delta de omega más 1, no es directamente el 1, es el 1 multiplicada por la exponencial compleja, que aquí está. Este pi ya no está.
De manera similar, cuando multiplicamos por 2 y dividimos entre 2, aquí me faltó un medio, por favor, ténganlo en cuenta, aquí si se lo pongo, aquí no. Cuando multiplicamos por 2 y dividimos por 2, sería 2 pi delta de omega. Si fuera así solita, sería la transformada inversa, sería el número 1, pero como está desplazada hay que multiplicarla por una exponencial compleja. Entonces, este número complejo tiene que sería el 1 medio, pues lo sacamos, y este número complejo lo puedo poner en su forma polar. ¿Cuál sería su forma polar? Su forma polar sería tamaño de arriba, tamaño de abajo. Tamaño de arriba es 1, tamaño de abajo raíz de 2. Y el ángulo sería el ángulo de arriba menos el ángulo de abajo, porque es una división de números complejos. Ángulo del de arriba 0, porque es el número 1. Ángulo del de abajo, tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. Eso sería tangente inversa de menos 1 es menos 45. Pero como el ángulo es el de arriba menos el de abajo, nos queda el ángulo a más 45. Y esta exponencial es la que me salió porque la función delta estaba desplazada, y aquí está. De manera similar, 1 medio lo saca. Sí le puse aquí el 1 medio, miren, no se lo puse aquí al lado, aquí está, 1 medio. Igual, tamaño del de arriba, tamaño del de abajo es 1 sobre raíz de 2. Ángulo del de arriba menos ángulo del de abajo. El ángulo del de abajo es tangente inversa de 1 entre 1. Eso sería, sería 45 grados. Pero como es ángulo del de arriba menos ángulo del de abajo, nos queda menos 45. Por la exponencial multiplicada que fue del desplazamiento de la delta de omega. Y esta es mi YDT, esta es mi solución. Pero sin mayor problema factorizamos el 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, y lo que está aquí nos quedaría e a la jt más 45j, y aquí nos quedaría e a la menos jt menos 45j, eso es e a la teta más e a la menos teta entre 2, porque el 1 medio es común. Eso nos da coseno. ¿Coseno de cuánto? De 45 grados multiplicado por 1 sobre raíz de 2. Y eso es lo que nos hubiera dado Fourier si hacemos el desarrollo mediante esta técnica. Si se fijan, Fourier solamente nos hubiera arrojado la respuesta en estado estable y está perdiendo el modo natural. Entonces, cuando uno hace esto, pues resulta ser que precisamente lo que uno está encontrando es la respuesta en estado estable. Esta técnica que ponemos aquí es la que se conoce como la técnica de fasores en circuitos eléctricos. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Pues tenemos algo bien sencillo. Prácticamente cuando uno hace fasores, lo que uno está encontrando es la función de transferencia del sistema. Recuerden que originalmente las ecuaciones de circuitos eléctricos se rigen por ecuaciones diferenciales, pero uno piensa a estas ecuaciones diferenciales como que ya le hemos aplicado la transformada de Fourier. Ahorita lo voy a explicar más adelante con otro ejemplo. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Pues al final va a pasar que lo que me importa de mi sistema es su función de transferencia. ¿Ok? Entonces, fíjense, voy a evaluar esta función de transferencia para ciertos omegas. ¿En qué omega la voy a evaluar? Pues dependiendo cuál es la frecuencia de la entrada. Entonces, vean, la frecuencia de entrada, ¿qué pasa si calculamos h de 1? H de 1 sería 1 entre 1 más j. ¿Sí? Sustituyo omega igual a 1, ahí está. Entonces me queda el número complejo 1 entre 1 más j. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si calculo h de 1? El tamaño. Ya tengo h de 1, calculo el tamaño. Tamaño arriba, tamaño abajo, me queda 1 sobre raíz de 2. Ángulo de ángulo de arriba menos ángulo del de abajo, nos queda menos 45 grados. Entonces, al fin y al cabo, cuando uno está haciendo fasores, de manera indirecta está encontrando la función de transferencia evaluada en la frecuencia de entrada. Es por eso que el espectro de magnitud y el espectro de fase es bien importante en un sistema LTI, porque teniendo toda la gráfica del tamaño y teniendo toda la gráfica de la fase, pues nomás me fijo qué señal está entrando. Pues está entrando una señal con frecuencia 5. Me voy a mi grafiquita y digo, el tamaño en 5 vale tanto y el ángulo evaluado en 5 vale tanto. Entonces yo ya sé directamente que mi respuesta en estado estable es el coseno con la frecuencia que entró más el desfasamiento evaluado en ese número. El desfasamiento me lo da el ángulo de la función de transferencia y la magnitud de escalamiento me lo da el tamaño de la función de transferencia evaluada en ese número. Si se fijan, es lo mismo que aparece aquí. Es por eso que estas dos gráficas son bien importantes, porque ahí tengo toda la información. Bueno, espero que haya sido claro. Voy a ahondar en estos temas de manera genérica, nada más quería introducirlos y el siguiente video sería el último video de este tema de aplicaciones.